Bienvenido a tu podcast Más que Vencedores. Este podcast está inspirado en Dios y es para conocer nuestra vida con propósito. En el episodio de hoy hablaremos de crecemos a través de las tentaciones. Así como en los episodios pasados, hemos hablado acerca de cómo los problemas nos permiten crecer. Asimismo son las tentaciones, son para nuestro crecimiento. Y con esto quiero que vayamos al libro de Santiago, capítulo 1, verso 12. Ahora quiero decirle algo. Todo lo que está inspirado en este Dios también, Dios pone a que estudie su palabra, evidentemente a que esté en oración, a que esté leyendo su palabra, y eso me da revelación a mí, a mi espíritu, para poder redactar y que también a usted le esté compartiendo la palabra de Dios y no lo que a mí se me ocurra compartir, que eso es muy importante. Y bueno, en Santiago capítulo 1, verso 2 dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al ser aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Entonces, las tentaciones en nuestra vida funcionan como nuestra maestra, porque cada tentación que yo tenga es para hacer las cosas bien. Siempre hay que pensar cómo Jesús actuaría en medio de la tentación, que también es importante que conozcamos su historia y su vida, que sabemos que siempre Él es un vencedor y entonces en cada tentación debemos de ser vencedores. Entonces, la tentación es una oportunidad que nos permite crecer en el proceso y crecer de forma espiritual. Recordemos que nosotros andando aquí en este mundo debemos de andar en el espíritu. ¿Y cómo es andar en el espíritu? La forma en la que nos podemos conectar tú y yo con Dios, porque todos los que creemos en Cristo, los que le hemos recibido, el espíritu se activa y empieza a morar en nosotros. Y de esa forma nosotros somos mucho más sabios, porque es la manera en la que tenemos conexión directa sin intermediarios con Dios para poder tener revelación, para poder tener mansedumbre, dominio propio al momento de la circunstancia que estamos viviendo. Entonces, en vez de ser una piedra de tropiezo, permite llegar a ser un escalón más. Nosotros mismos tomamos la decisión si somos responsables ante la tentación. La tentación proporciona una elección en si lo hago o no lo hago. Recordemos que la tentación es el arma más poderosa de Satanás, por lo que debemos de fortalecernos en el espíritu, que es nuestra lumbrera, para ponernos alerta sobre el intento que quiera hacer sobre nosotros nuestro adversario. Todos los días debemos de tomar la decisión en seguir creciendo y madurar para permitir que Cristo viva en mí y así ser buen testimonio y no de presunción. Ahora quiero compartirte las descripciones de lo que pues, realmente podemos decir que es Jesús, pero al final Jesús habita en nosotros a través del Espíritu. Entonces, ese Espíritu produce fruto y esos frutos que produce son los siguientes, tanto amor, alegría, paciencia, paz, bondad, mansedumbre, fidelidad, humildad y amabilidad. Y estos los puedes encontrar en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22 al 23. Ahí es donde aparecen los frutos, donde yo te estoy citando cuáles son y los que produce el Espíritu Santo. Cristo es el amor perfecto y podemos hacer que los frutos del Espíritu se manifiesten en nuestra persona, que al final, que es el Espíritu de Dios. Como se los digo, al final es la manera en la que nosotros podemos estar conectados con Dios directamente sin intermediarios. Antes se tenía que hacer de una forma muy distinta para que la presencia de Dios habitara en el lugar donde nosotros estamos. Pero bueno, son tiempos atrás. Hoy estamos en el tiempo de la gracia y podemos tener esta oportunidad que tiene un periodo de caducidad, porque sabemos que vienen otros tiempos. Pero bueno, eso es
otro tema. Ahora, pregunta, ¿cómo el espíritu produce el fruto de los 9 elementos en mi vida? Como una fruta va madurando conforme a sus etapas, mismo se verá reflejado en nosotros en el tiempo. Porque en este mundo sabemos que existen diferentes tentaciones y en ellas, mientras andemos en el espíritu, permitiremos que manifieste cada fruto que da el mismo espíritu. No hay que estancarnos porque cuando somos verdes nos comportamos de una forma déspota e inmadura. Hay personas que creen que no necesitan de Dios y las personas que no conocen de Dios tienden a comportarse así bajo sus emociones. Así, sin dejar de mencionar a los que creen que andan en el espíritu y que Cristo vive dentro de ellos, pero a su vez solo están señalando los errores de los demás y entonces ahí aguas. Porque si tú dices que Cristo vive en ti, si dices que eres un hijo de Dios, entonces andamos señalando los errores de los demás, descalificando, desacreditando a las personas, pues entonces quiere decir que no hemos crecido y que no estamos creciendo. Ante la tentación, Dios desarrolla el fruto del Espíritu en nuestra vida. Dios va a permitir que seamos tentados por Satanás, pero no para que cedamos ojo. Él espera que no caigamos en la tentación y así podamos producir el fruto. Ahora podrás decir, ¿y por qué Dios permite esto? Recuerda que Cristo también fue tentado y al final venció, porque le importó más tener fidelidad a su promesa de reconciliarnos con Dios y dejarnos el molde de cómo podemos ser transformados. No sé si en algún momento de tu vida has escuchado hablar acerca de la historia de Job. Voy a resaltarte los puntos más importantes de él, ya que es un gran ejemplo referente al tema, así como lo hizo Cristo, que fue tentado. ¿Sale? Todo el tiempo vamos a estar viviendo tentaciones, entonces es importante que vayamos madurando y de verdad que estemos en constante oración, que estemos leyendo la palabra y que también así como vamos llenándonos del alimento, así lo vayamos aplicando en nuestra vida, con y sin la tentación, aunque no se esté viviendo en el momento. Ahora, te voy a compartir esta historia que de todas las historias que existen en la Biblia, creo que esta es una grande. Me encanta a mí la historia del rey David, pero esta en específico, de verdad, más que me conmueva, de verdad, la admiración y la forma en la que Dios permite, de cierta forma, la prueba para ver hasta dónde uno se deja mover, pero más que se deje mover hasta donde uno puede, deje que los frutos puedan prevalecer, que seamos más sabios y que seamos más astutos que el adversario en el momento, porque al final es lo que nos va a hacer vencer y no el camino fácil. Entonces, te comparto. Job era un hombre muy rico y con familia. Para Dios fue un hombre recto e intachable, que honraba y se apartaba de la maldad en el mundo. Tanto que en un momento de poseerlo todo fue tentado por Satanás y lo perdió todo. ¿Cómo pasó esto? En una reunión donde los ángeles debían estar ante la presencia de Dios, también mismo Satanás se presentó. Dios le preguntó que de dónde venía. Él contestó, de recorrer la tierra de un extremo a otro. Y Dios le preguntó que si no había pensado en su siervo Job. Ahora, hago un pequeño paréntesis. Recuerden que Satanás es nuestro acusador. Y recuerden que Satanás está buscando la oportunidad de ver cómo nos hace tropezar. Entonces, por eso es que Dios le preguntó que si había pensado en su siervo Job. Y Dios le dice que no hay nadie en la tierra, ya que es un hombre recto como él. No hay nadie en la tierra como él, ya que es un hombre recto e intachable. Y dice, y como sabía Satanás que tenía todo, le dice a Dios que si acaso le honra sin recibir nada a cambio y tener bajo la protección de Dios su familia y posesiones.
Entonces Dios permitió que le quitara sus posesiones y ¿qué crees? También sus hijos murieron, pero con la condición de que su vida no, de que la vida de Job no fuera, no le permitiera, Dios no le permitió a Satanás que tocara la vida, solamente su alrededor. Y te vuelvo a hacer un pequeño paréntesis. Satanás tiene autoridad, pero hasta donde Dios se lo permite. Amén. Recordemos que no hay nadie por encima de Dios. Y Dios tiene el control y la autoridad sobre todas las cosas y sobre toda su creación. Nadie puede pasar por alto o sobre alto de la autoridad de lo que es Dios. Entonces aquí reafirmo, todos, en especial nuestro adversario que es Satanás, tiene autoridad, pero hasta donde Dios se lo permite. A pesar de perder todo, Job no pecó, ni le echó la culpa a Dios. Fue tentado para poder ofender a Dios, pero ¿qué crees? No lo hizo. Y nuevamente hubo reunión de ángeles ante la presencia de Dios y entre ellos volvió a llegar Satanás. Dios le volvió a preguntar lo mismo que de dónde venía y él responde, de recorrer la tierra de un extremo al otro. Dios vuelve a preguntar lo mismo. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Entonces Satanás lo aflige con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la cabeza, abandonado por su esposa y en el tiempo escuchando las palabras de los demás que solamente, pues, todo el pensar de las personas, calentándole la cabeza de cierta forma a Job, pero nunca ofendió a Dios. Al final, Dios hizo prosperar a Job nuevamente y le dio 2 veces más de lo que tenía antes, tanto familia como sus posesiones, y hasta sus últimos años siguió aumentando y vivió hasta su cuarta generación. Tuvo la oportunidad de seguir siendo prosperado por Dios y en sus últimos años volvió a seguir siendo mucho más prosperado y tanto así que tuvo la oportunidad de ver su cuarta generación. Entonces es una enseñanza como debemos de seguir honrando a Dios hasta en las peores condiciones. Dios ve el corazón. Imagínate a Job perdiendo, de tenerlo todo, perderlo, de tener hijos, a perderlos también. Y si uno no tiene a Dios en su corazón, uno podría irritarse con Dios, uno podría permitir que su corazón se vuelva de piedra y empezar a maldecir a Dios. Pero cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, de verdad las cosas que vivamos, hay algo que solamente Dios puede producir y es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y de verdad tengo grandes testimonios, a lo mejor de mi persona no, pero de otras personas a mi alrededor que han padecido ciertas circunstancias, que veo cómo Cristo se ve reflejado en ellos, cómo Cristo vive a través de ellos, porque si no viviera, ellos tuvieran la oportunidad de tener un corazón herido, de tener un corazón duro, vivir de una manera totalmente siempre enojados, irritados y con el antídoto, pues que produce lo que es pues ahora sí que la, la amargura es un veneno, un antídoto que pues al final va, permite que las cosas vayan muriendo en nosotros, ¿sale? La amargura, cuidado con la amargura que tengamos con las personas, con nuestra pareja, con esposo, lo que sea, algún familiar, de verdad debemos de despojarnos de ese sentimiento, porque ese es un antídoto que solamente va a permitir muerte y a lo mejor no física a la vez, pero sí de forma espiritual.
A lo mejor sí en otras áreas de tu vida, a lo mejor no muerte de tu vida, pero sí vas a ver que en algunas cosas se ve manifestado cuando tienes amargura en tu vida, enfermedades físicas. Pero bueno, continuamos. Eh, realmente es una forma de cómo, a pesar de todo lo que estamos viviendo, no dejamos que la tentación de pecar en contra de ofender a Dios nos invada para maldecirle, sino mantenernos firmes y seguirnos en constante oración y a pesar de todo. Y a lo mejor no necesariamente Dios te va a procesar bajo esas condiciones que vivió Job. A lo mejor entre otras circunstancias, pero al final tenemos que estar leyendo la palabra constante y también estando en oración y replicándolo en nuestro diario vivir. Dios enseña el verdadero gozo en medio de la tristeza. Y créeme que esto sí te lo puedo compartir, que en medio de la desesperación o la frustración en el trabajo, en la empresa, me ha permitido gozarme en el proceso y mantenerme confiado. A veces las emociones quieren dominar, pero mientras dejas que el espíritu tome el control, doblegar la carne para que el espíritu tome dominio propio y eso te permita gozarte en el proceso, que aunque las cosas van al revés, que piensas que todo, que ves todo que va en contra y dices, ¿hasta cuándo va a terminar esto? No estamos viendo el proceso, pero Dios está trabajando. Y aunque las cosas no las vemos que vayan bien, eso quiere decir que Dios no está haciendo nada. Y eso lo tenemos comparado con la historia cuando Moisés libró al pueblo de Israel de Egipto. Ante las últimas horas, estando frente al mar, Moisés tomó pues su, su vara, la pisó sobre el mar y se partieron las aguas. Imagínate ver a los israelitas, al pueblo de Israel, frente al mar y viendo que se van acercando los egipcios para matarlos. Pues imagínate cómo se sentiría uno en ese momento, que es lo mismo cuando nosotros vivimos la circunstancia o la tentación, que nos sentimos totalmente desesperados o ansiosos en ese momento, pero Dios es ahí cuando parte las aguas y puede seguir avanzando. Pero en ese proceso nosotros tenemos que ser muy diferentes, tenemos que actuar diferentes. ¿Cómo? Mantenernos confiados en que Dios va a proveer, en que Dios nos va a dar esa paz, en que Dios nos va a dar la libertad de poder pasar la prueba, porque al final es lo que Dios quiere hacer en ese proceso. No es que Dios no quiere que desintegrarte en el proceso, Dios quiere que confíes en Él. Y eso es lo que me ha puesto en este tiempo, la paciencia, pero que desarrollar mi fe, que me mantenga confiado en Él. Que no, que a pesar de que vea que las cosas van mal, que esa fe que sobrepasa todo entendimiento me permita gozarme ante la circunstancia. Entonces el gozo tiene que salir desde nuestro corazón, desde la circunstancia en que nos encontremos, el gozo no se va a acabar. Dios desarrolla esa paz cuando las cosas no están bien, cuando las cosas no pasan de la manera en que nosotros habíamos pensado, no debemos dejar que el gozo se vaya. Y también, de verdad, yo a veces quiero que pasen las cosas de una forma, pero recuerda que las cosas no son conforme las cosas que Dios dispone que se hagan. Y tenemos que ser sabios en el momento de no herirnos, porque a veces yo en algunos momentos he llegado a pensar, pero ¿por qué Dios permitió? Y a veces no tienes ni por qué ya preguntarte el por qué están pasando las cosas.
están pasando por un propósito. Y ahora recuerda que no vas a vivir una prueba, una tentación que tú no puedas pasar. Dios no va a permitir que nada malo te pase. Dios quiere que produzcas su gloria, que se vea reflejada su gloria a través de ti, que se manifieste, porque ese es el fruto por el cual Dios está poniendo ante esa circunstancia, que se vea ese propósito, lo que Él puede hacer más allá de lo que se te está poniendo enfrente, de la adversidad que tú crees que va a tumbarte. Recuerda que el que está más, el que es, el que creó, el que tiene la autoridad y el que tiene el control de todo este mundo y toda su creación, Él es. Así como te lo comenté en la historia de Job, hasta donde Dios permite es hasta donde pasan las cosas. Entonces, hay que mantenernos confiados de Él. Por eso, ahí en ese proceso también que cuando lo vivimos, empezamos a conocer más a Dios, cómo piensa, qué es lo que busca de mí, qué es lo que quiere desarrollar en mí. Y eso es algo que podemos aprovechar de verdad y no herirnos o estar pensando en cosas en que Dios no nos quiere, sino en que Dios tiene el control y el que va por delante de nosotros es un poderoso gigante, el Rey de Reyes, el Dios, el Señor de Señores, el que creó todo y el que tiene la autoridad y es soberano ante todo. Entonces Dios desarrolla esa paz cuando las cosas no están bien, cuando las cosas no pasan de la manera en que nosotros habíamos pensado, no vamos a dejar que el gozo se vaya, no hay que permitirlo. Hay que escoger la paz verdadera ante la tentación y estar siempre confiados en Dios. De verdad, no importa que los demás nos digan cosas, si nos hemos vuelto aburridos, religiosos. ¿Por qué? Porque al final Jesús nos asegura que lo que nos espera con Él en la eternidad no es ni lo más mínimo comparado con lo que ven nuestros ojos aquí en la tierra. Lo que poseemos nosotros aquí en la tierra no es nada comparado con lo que vamos a vivir en la eternidad con Jesús. Y recuerda que Él dice que Él tiene preparada ya la corona para cada uno de nosotros, pero de nosotros depende si queremos esa corona. Todos pudiéramos obtenerla, pero desafortunadamente unos no creen, y los que han creído se han apartado. Y los que por eso está este podcast, los que no han escuchado de la palabra, para eso está este podcast. Por eso si en algún momento crees que alguien lo necesita escuchar, más bien ayúdame a compartirlo. Creo que es el mejor momento. Todos lo necesitamos, todos necesitamos de Dios. Pero si de verdad piensas hoy, el día de hoy, en una persona a la cual poder compartirle este podcast y que sabes que le va a ser de bendición, no dudes en compartírselo. Si lo ves enfrentando una circunstancia, una tentación, creo que es el momento perfecto para poderlo compartir y decirle quién es, a quien necesita para poder vencer, para poder ser un más que vencedor y no acercarse a las cosas que son creación, sino con el Creador, con el Señor. Ahora sí les voy a decir esta palabra. Vayámonos con la cabeza, no, y disculpen la propiedad de la palabra, no con los pies. Y por no decirlo más feo, de otra forma de lo que tienen los animales, las patas. Entonces, y lo digo de esa forma porque muchas veces nos vamos a hacer cosas con cosas que han sido creadas, no con quién es realmente el que tiene la autoridad y quién es soberano. Entonces ahora cuando queramos irnos por el camino fácil y tomar atajos, solo nos van a hacer perder tiempo que ayudar a reducirlo. Porque de la forma en la que lo quise hacer, dejé que la tentación me venciera. Por ejemplo, el querer tener más, pero haciendo negocios sucios. El querer intimar con alguien, pero a escondidas. Que no es mi pareja, que no es mi esposa, mi esposo y que solamente es mi novia, mi novio. El mentir
para acelerar algún proceso. Aquí lo que debemos hacer es que el fruto de la paciencia se desarrolle. Y esto va a obligar a esperar. Dios tiene un plan perfecto en nosotros. Imagínate, Cristo se preparó muchos años. Y mientras Él comenzó su ministerio, Él estuvo 3 años nada más. Entonces, con esto te quiero decir que Él espera, que la espera puede tardar mucho, pero Dios tiene el propósito de darnos las cosas en su momento. Él sabe cuál es el tiempo perfecto. Él nos conoce más que a nosotros mismos. Si algo obtenemos de momento, si no lo obtenemos de momento, es porque sabe que no vamos a olvidar de Él y que a lo mejor no vamos a saber ni aprovechar lo que Él nos está dando en el momento porque no tenemos la madurez para poder administrar la provisión, para poder administrar la bendición y la promesa que Él ya dijo que me iba a dar. Entonces, y también, si no llegas porque también algo yo estoy haciendo para retrasar esa bendición y esa promesa. Dios va a utilizar una situación opuesta para que yo decida elegir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos en la tentación, al final es tu oportunidad para que tú decidas qué es lo que más te conviene. Ahora, vamos a ir al libro de Corintios, capítulo 10, el verso del 23 al 26, y habla sobre la libertad del creyente. Y dice, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo cuando hay en ella. Ahora, no podemos decir que somos fieles si nunca hemos tenido la oportunidad de elegir ser fieles. Y así es en lo demás. No podemos decir que lo somos cuando no hemos tenido la oportunidad de ser probados para tomar la decisión más correcta en nuestra vida y vencer la tentación. La humildad crece cuando yo me niego a ser orgulloso y desarrollo la paciencia cuando rechazo de rendirme en la tentación. Vuelvo a decírtelo, la humildad crece cuando nosotros nos negamos a querer ser orgullosos y también la paciencia se desarrolla cuando rechazamos el rendirnos ante la tentación. Entonces, cada vez que derroto la tentación es la forma en la que nos vamos a poder parecer más a Cristo, siendo más que vencedores como Él lo fue, ante la tentación, ante las burlas, ante el rechazo, ante las riquezas que podamos observar en todo este planeta. Al final son cosas temporales, no son cosas espirituales, no son cosas del reino. Recuerda que las cosas del reino son las cosas eternas. Por eso Dios nos manda a que busquemos las cosas del reino, no busquemos las riquezas terrenales, porque esas se van a acabar. Estamos en los últimos tiempos y ya en algún momento, si Dios me lo permite en mí, hablarles acerca de esto, van a entender por qué se los digo. ¿Por qué? Porque vivimos tan afanados en nuestro día a día que lo que menos le queremos dedicar tiempo es el pasar tiempo con Él. Y de verdad yo en ese tiempo te puedo compartir que pasando más tiempo con Él, puedo ser más... Hay muchos cambios y transformaciones que van pasando por mí. Claro que me confronta, me da mis jalones de orejas, pero de verdad siempre con amor. Él va tratándonos, porque al final somos su obra de arte. Él es nuestro arquitecto, nuestro diseñador. Y si nosotros permitimos que Él sea nuestra piedra angular, al final vamos a construir un edificio sobre el cimiento donde las cosas no se pueden derribar. Pero si lo hacemos a nuestra forma, a la manera en que nosotros creemos, sin pedir la opinión de Dios,
pues lo vamos a construir sobre arena, y construir algo sobre arena, pues es algo que va a estar de manera temporal, porque va a venir una circunstancia y lo va a tirar. ¿Y qué es lo que él quiere? Que cuando esté la tentación en el momento, venzamos, porque al final se va a ver reflejado su soberanía en nosotros, lo que realmente debe de dominar, lo que realmente debe de permanecer, que es su palabra, que es el fundamento de él, sus principios, y en la forma en la que él va edificándonos para que nosotros seamos más que vencedores, como es este podcast. Compartirlo para que tú y yo sigamos siendo más que vencedores ante la circunstancia que estemos viviendo, ante la tentación, ante nuestro adversario. Recuerda que cuando el adversario quiere irritarnos o quiere ofendernos, Jesús en el momento cuando estaba en la cruz le dijo a Dios: perdónalos, Padre, no saben lo que dicen, no saben lo que hacen. Y es lo mismo que debemos hacer nosotros. Más bien debemos de orar por ellos. También nosotros orar por nosotros mismos y pedir por el dominio propio del Espíritu Santo para ser más que vencedores. Amén. Te veo en un próximo episodio. Me dio mucho gusto compartir contigo. Hasta pronto.